Buenos días, mi grupo está conformado por Caterina Avellaneda, Natalia García, Natalia Salinas y quien les habla María Alejandra Rodríguez. A continuación les vamos a hablar acerca de la cetoacidosis diabética. Buenos días, entonces vamos a iniciar con la historia natural de la enfermedad de la diabetes. The diabetes is a syndrome caused by unexpected in the serum glucose levels, caused mainly by a deficit entrance of glucose to the cells of the tissues. It is triggered when the pancreas doesn't make enough insulin, a hormone that regulates the level of sugar of glucose in the blood, or when the body cannot use the insulin it produces effectively. Bueno, entonces en el periodo prepatogénico tenemos que el agente puede ser por mecanismos genéticos, por herencia multifactorial. Quiere decir que puede ser tanto genético como ambiental y por un gen recesivo. En cuanto al huésped, hablamos de un grupo étnico y edad que hay prevalencia en mayores de 30 años, personas de la tercera edad, y en el sexo femenino. En cuanto al estado nutricional, hablamos de la obesidad, hablamos de cuando una persona tiene dieta con alto contenido de carbohidratos y grasas y cuando hay existencia de una vida sedentaria o por herencia. En cuanto a ambientes, tenemos factores predisponentes, el estrés, el nivel educativo, el estrato socioeconómico y las creencias y los valores. En cuanto al periodo patogénico, prepatogénico, en cuanto a la fisiopatología, están las alteraciones tisulares. Hablamos de los islotes de Langerhans. ¿Qué son los islotes de Langerhans? Son las células del páncreas encargadas de producir hormonas, como lo es la insulina. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber infiltración de células inmunitarias, como linfocitos y macrófagos, que luego de algunas semanas van a empezar a generar diferentes efectos, generando lesiones de destrucción y limitando de forma absoluta a estas células del páncreas para que no segreguen de forma adecuada las hormonas y haya destrucción de las células alfa. En cuanto a la etapa clínica, vamos a tener signos y síntomas inespecíficos y específicos. En cuanto a los inespecíficos, encontramos sensación de cansancio, heridas que tardan en sanar, piel seca con infecciones frecuentes. Y los más específicos de la diabetes son la polidipsia. ¿Por qué se presenta la polidipsia? Porque el organismo se ha deshidratado tanto que va a tener la necesidad de más líquidos para compensar la pérdida que ha tenido de estos en orina. Va a haber la hiperglucemia, que es la glucosa mayor a 200 miligramos en sangre, poluria, glucosuria. ¿Por qué hay glucosuria? Porque el cuerpo necesita expulsar el exceso de azúcar que hay, y va a haber pérdida de peso porque el organismo no va a utilizar de forma correcta los alimentos, generando astenia y adinamia y con ello la pérdida de peso. Bueno, en cuanto a las complicaciones, va a haber hiperglucemia. La hiperglucemia se va a aumentar cuando existe un déficit de insulina, generándose polidipsia, pérdida de peso, poluria, fatiga y polifagia. Va a haber cetoacidosis diabética, que más adelante vamos a hablar explícitamente de esta. Va a haber hipoglucemia. Entonces la hipoglucemia es exceso de insulina, se va a retardar en la ingesta de alimentos, ejercicio físico exagerado, ingesta de hiperglicemiantes orales. Va a haber una retinopatía. ¿Qué es la retinopatía? El aumento o disminución del azúcar en presencia de cataratas. Todo ello va a generar que los capilares de la membrana basal se engrosen y con ello haya hemorragia y desprendimiento de la retina. Y por ello es que las personas como efecto secundario de la diabetes quedan con ceguera. En cuanto a la neuropatía, esta es una complicación microvascular en donde se va a generar proteinuria, edema, insuficiencia renal. También va a haber neuropatía, que es donde se van a ver afectada la conducción nerviosa. Esta va a estar afectada por la acumulación de sorbitol o alteraciones metabólicas en la función de la mielina. Va a haber periodontitis por 3 causas. No hay correcta remoción de desechos, no hay correcta oxigenación y no hay correcta transporte de nutrientes. Por ello, la cavidad oral va a ser ineficiente. Y finalmente, pues, la muerte. Bueno, en cuanto a los niveles de prevención, tenemos la prevención primaria, aclarando que esta es la prevención que se aplica a los pacientes que están sanos para evitar que contraigan la enfermedad.
¿Qué es lo que se hace allí? Promoción y prevención de la salud, en donde nos enfocamos en el aseo personal, el lavado de frutas y verduras, realización de examen anual para valorar el estado de salud, mantener una buena alimentación y realizar ejercicio. En cuanto a protección específica, es importante mantener un peso corporal ideal, evitar el consumo de alcohol, un control médico periódico, promover en la comunidad el programa de detección oportuna de diabetes y promover el hecho de que en las comunidades existan diferentes grupos para disminuir los factores de riesgo, como lo son hacer ejercicio, el control del estrés y mantener el peso, entre otros. En cuanto a prevención secundaria, es importante un diagnóstico oportuno o un diagnóstico precoz, aclarando que cuando la glucosa en el ayuno excede 140 miligramos y tomada entre alimentos es mayor a 200 miligramos, mientras que en el sujeto asintomático es menor a 140 miligramos. Es importante realizar una curva de tolerancia de la glucosa CGT de 2 horas por vía oral para poder establecer un diagnóstico y aclarar si el paciente tiene niveles de hiperglucemia o no. Es importante tener en cuenta la revisión de unos criterios creados por la National Diabetes Data Group de 1979, donde nos habla de 3 casos específicos en donde ya se considera como un paciente diabético. Cuando la glucosa entre alimentos es mayor a 200 miligramos, más los síntomas y signos de la diabetes que ya les comenté. Cuando la glucosa en ayuno es mayor a 50 miligramos en al menos 2 ocasiones. Cuando la glucosa en ayuno es menor a 140 miligramos, pero hay elevación sostenida de la glucosa en al menos 2 pruebas de CGT, que es la que ya les comenté. En los valores, entonces va a haber la glucosa de 2 horas y una o más entre 0 y 2 horas mayor a 200 miligramos. En cuanto al tratamiento oportuno, el objetivo de este es normalizar la actividad de la insulina y la glicemia para reducir el riesgo de complicaciones vasculares y neuropáticas. ¿Cuáles son los componentes? La dieta, la vigilancia, la educación, el ejercicio y los fármacos. Entonces, en cuanto a los fármacos, encontramos diferentes tipos de insulinas. Tenemos insulinas de acción ultra rápida, va a tener un inicio de acción de 10 a 15 minutos, un pico de 1 a 2 horas y una duración de 3 a 4 horas. Insulinas de acción rápida, su acción es de 30 minutos, su pico es de las 2 a las 4 horas y la duración es de 6 a 7 horas. Va a haber insulinas de acción intermedia de 1 a 2 horas, el pico va a ser de 6 a 8 horas y la duración de 12 a 16 horas. Insulinas de acción lenta, su inicio va a ser de 1 a 2 horas, no tiene pico y su duración va a ser de 20 a 24 horas. Las insulinas mixtas, en estas el tiempo de acción va a depender de la cantidad de insulina de acción rápida que se administre, no va a tener un pico y su duración va a ser de 10 a 16 horas. Entonces aquí podemos encontrar que para la corrección de la insulina, perdón, para la corrección de la glucemia, existe el esquema móvil de insulinas, el cual nos permite determinar la dosis de insulina ultra rápida que se debe administrar al paciente teniendo en cuenta la glucometría, el resultado de la glucometría que se obtiene y la sensibilidad del paciente a la insulina. Entonces tenemos tres tipos de dosis, entre las cuales encontramos para el paciente que es resistente a la insulina, para el paciente que es sensible a la insulina, y estos, como les decía, depende pues del resultado de la glucometría. Es indispensable que la glucometría se tome 15 minutos antes de cada comida y posterior a la toma se determina la dosis de insulina y se administra. Recordar pues, que se debe administrar 15 minutos antes de la ingesta de alimentos. Bueno, en cuanto a la limitación del daño, entonces una vez que el individuo ya tiene la enfermedad, o sea, ya tiene la diabetes, en esta etapa ya el objetivo cambia, va a ser darle las diferentes medidas de orden ya terapéutico para disminuir las molestias y no causar interrupción en las actividades de la vida diaria de la persona,
como lo es realizar ejercicios, una dieta equilibrada y administración de fármacos según la prescripción médica. En cuanto a la prevención terciaria, hablamos de la rehabilitación. La rehabilitación va a estar enfocada en diferentes factores como lo son la edad, el tiempo y la evolución de la enfermedad. Algo muy importante es la aceptación del paciente de la enfermedad y de la familia y los cambios que debe realizar en su estilo de vida. Y por último, la participación de la familia tanto en la atención del paciente y los recursos económicos que estos dispongan. La educación por parte del personal de salud a la familia y al paciente, teniendo en cuenta que ellos son quienes van a ajustar diariamente la vida del paciente. Entonces es importante educar cómo es la administración de los fármacos, cómo es la dieta, cómo deben practicar el ejercicio y cómo deben mantener una vida saludable para poder controlar la diabetes de alguna manera. Bueno, en cuanto a los tipos de diabetes, tenemos dos tipos, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, el sistema inmunitario va a destruir por error las células del páncreas, que son las que producen insulina, y el organismo va a percibir estas células como invasores y las va a destruir. Cuando estas se destruyen, el páncreas deja de producir insulina o produce poca. Es por ello que el páncreas no la produce y es necesario reemplazarla. En la diabetes tipo 2, el organismo lo que pasa es que no usa la insulina debidamente y a esto se le llama resistencia a la insulina. Quiere decir que el páncreas produce insulina adicional para compensarlo, pero con el tiempo el páncreas ya no puede producir suficiente insulina para que el nivel de glucosa en sangre sea normal y por ello también debe ser reemplazada. A continuación vamos a dar la anatomía del páncreas. Bueno, comenzando. Pausar. Bueno, el páncreas se divide en cabeza, cuello, cuerpo y cola pancreática. La cabeza mide aproximadamente de 12 centímetros y esta va a corresponder al 50% de lo que es la masa parénquima del páncreas. El cuello aproximadamente mide menor a 1 centímetro o igual. Este sobrepasa los vasos mesentéricos, la vena mesentérica superior, la vena esplénica para formar a lo que es la vena porta. También en el cuello, en la superficie anterior, está cubierta por lo que es el píloro. Y el cuerpo mide aproximadamente de 1 a 2 centímetros. La cola pancreática mide de 1 a 2 centímetros aproximadamente. La cola pancreática alcanza el hilo esplénico en el ligamento esplenorenal. Y en cuerpo y la cola pancreática se encuentran en la parte anterior de la aorta y el riñón derecho. De igual manera, el páncreas se localiza en el epigastrio a la altura de la primera y segunda vértebras lumbares, posterior al estómago y frente a lo que es la vena cava inferior, la vena cava renal izquierda. Perdón. Se localiza en final de la curvatura duodenal. También va a estar compuesto por unos conductos en el cual entra a la cabeza en parte posterior. Se encuentra parte final del conducto biliar antes de la unión del conducto biliar principal que se llama Wilson y entre ellos dos van a formar lo que es el canal común. Y de igual manera en la cabeza se va a unir el conducto del colédoco. También se van a cruzar por el cuerpo pancreático. Los conductos se generan en la cola pancreática. El conducto accesorio o de Santorini, que es más conocido, drena al duodeno por la parte superior de la papila mayor. En la papila menor duodenal se ramifican en la cabeza pancreática, conllevando a ramas terminales, que son el conducto de Wirsund y el proceso unciforme. También vamos a encontrar allí lo que es el esfínter de Oddi, que va a estar rodeado de ductos en la pared duodenal. También encontramos lo que es el conducto biliar. Este se une al conducto pancreático para formar el conducto común.
Este lleva la bilis desde el hígado hasta el intestino delgado y este también favorece a lo que es la digestión. A nivel de la irrigación, este está irrigado por ramas provenientes de la rama mesentérica superior y del tronco celíaco. También está compuesto por la arteria pancreatoduodenal, que proviene de la arteria gastroduodenal, se une con la arteria pancreatoduodenal posterior y se une con la arteria pancreatoduodenal posterior-inferior. A nivel del cuerpo y la cola del páncreas están irrigados por lo que es la rama arteria esplénica y la arteria, y también pues está conformado por una serie de venas y arterias que son como la vena porta, que esta se forma a través de la vena mesentérica superior y la vena esplénica, especialmente por la cabeza del páncreas. De igual manera, la vena mesentérica superior que se encuentra en el cuello pancreático, la arteria esplénica que inicia en el tronco celíaco y transcurre por todo el cuerpo pancreático. La arteria mesentérica superior que nace a partir de la aorta por la porción baja del páncreas por la tercera parte del duodeno. De lo anterior, estas dan lugar a lo que es a la formación de la pinza aortomesentérica. Ya lo que es el drenaje linfático va desde la cabeza del páncreas a lo que son los posolíricos, prepilóricos, ganglios linfáticos pancreatoduodenales y ganglios en el ligamento hepatoduodenal. También en la cola y en el cuerpo drenan ganglios mesocólicos acerca de la arteria cólica de los ganglios en los ganglios en trayecto de la arteria hepática y la arteria esplénica. El drenaje linfático ocurre en los ganglios de paraórticos, mesentérica superior, aortocavos y tronco celíaco. Ya para hablar en lo que es la fisiología pancreática, es un órgano en el cual tiene su función tanto exocrina como endocrina, y a nivel exocrino pues se secretan productos en el duodeno por la papila de Vater rodeada por el esfínter de Oddi. Su estimulación es dada por el nervio vago y los factores neurohumorales. Hay presencia de ácido en el duodeno, que es lo que hace es que haya una producción de secretina. A nivel endocrino, es llevada por las células insulares de los cistoles de Langerhans. Esta hace lo que son las células beta que produzcan insulina y las células alfa que generan el glucagón. Las células somatostatina, las células G-gastrinas y las células PP producen polipéptido pancreático. Sin embargo, el páncreas tiene un jugo que es rico en bicarbonato, pero es disminuido por las enzimas pancreáticas, que estas lo que van a hacer es neutralizar el ácido gástrico que entra al intestino delgado, completa la digestión intrailuminal desde de los carbohidratos, proteínas y grasas, y todas las células están controladas por el aumento en el quimo en porciones altas del intestino delgado. A nivel de la producción de la insulina, esta está regulada por el eje anteropancreático, péptido estimulador de insulina dependiente de la glucosa y el péptido semejante al glucagón. De igual manera, la secreción de insulina es gracias a las células beta, que contienen un transportador GLUT2. Estas permiten captar la glucosa cuando está dentro de la célula. La célula glucosinasa fosforila la glucosa, que esta lo que va a hacer es convertirla en glucosa 6-fosfato, lo cual es oxidada a ATP, inhibiendo los canales de potasio. Entonces lo que va a hacer es que se van a abrir los canales de calcio, entra a la célula, estimula la fusión de las vesículas. Este contiene la insulina en la membrana celular por medio de la exocitosis que va a producir la secreción de insulina al nivel del líquido extracelular. De igual manera, cuando se hace la inhibición de los canales de calcio, allí lo que van a hacer es van a actuar las células sulfonilúreas.
En la unidad funcional que tiene el páncreas, bueno, son células excretoras compuestas por acinos y ductos intercalados. Los acinos, estos secretan y sintetizan proteínas al lumen de la estructura epitelial. Los acinos secretan líquido isotónico parecido al plasma, pero pues estos son ricos en proteínas. Y las glándulas secretoras que contienen como zimógenos y enzimas requeridas que son para la digestión. A nivel de los ductos intercalados, contienen el retículo endoplasmático que favorecen a la síntesis de proteínas cuando comienza con la ingestión de aminoácidos. Y eso es lo que tenemos como anatomía del páncreas. Bueno, entonces a continuación vamos a hablar acerca de la cetoacidosis diabética y para ello es importante empezar a definirla. Entonces, para iniciar es importante definir la cetoacidosis diabética como un estado de descompensación que se da como producto de un metabolismo incompleto de las grasas y que es secundario a un déficit casi absoluto de la insulina. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay una disminución de las concentraciones de insulina en las células de los tejidos periféricos. Entonces, al existir esta disminución de la insulina a nivel de las células periféricas, las células no son capaces de recibir una suficiente concentración de glucosa para mantener el metabolismo normal. Entonces, al existir esta alteración, lo que hace el organismo es tratar de mediar por medio de una alternativa que es convertir los ácidos grasos que se van a ubicar en el tejido adiposo y que posteriormente van a ingresar al torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa? Van a ingresar al torrente sanguíneo y se van a unir a la albúmina plasmática. Al existir esta unión entre la albúmina plasmática y los ácidos grasos circulando en el torrente sanguíneo, se va a dar lugar a la producción de los ácidos grasos. Entonces, ¿qué pasa cuando se producen estos ácidos grasos? Hay una falta de glucosa específicamente en las células musculares. Entonces, el hígado identifica esta falta de glucosa en estas células y lo que va a hacer es liberar en cantidades mayores la glucosa al torrente sanguíneo. Entonces, ¿cómo va a liberar estas cantidades de glucosa? Va a emplear dos rutas metabólicas. La primera va a ser el proceso de glucogénesis. No, amiga, espera. Alejas, no pasaste las diapositivas. Ay, Y perdón. a nosotras no nos deja. Esperen, y acá me salió un aviso. ¿Vuelvo a empezar de cero? Sí, yo lo corto. Y es que no me dejó cambiar la diapositiva. ¿Y ya te la deja cambiar? No. Espérenlo, pauso. Ay, esperen que... ¿Está grabando? Dice que mi conexión a internet es inestable. Grabar. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de los estados de descompensación de la diabetes. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar acerca de la cetoacidosis diabética, por lo cual podemos empezar a definirla como una complicación de la diabetes mellitus, generalmente en la diabetes mellitus tipo 1. Entonces, esta descompensación se da porque hay un descontrol de los metabolismos de los lípidos, carbohidratos y proteínas, así como la acumulación de cuerpos cetónicos orgánicos. Entonces, a continuación vamos a explicar en la fisiopatología cómo se da este proceso de descompensación. Bueno, entonces, como les mencionaba anteriormente, la cetoacidosis diabética es un cuadro clínico que está manifestado por el producto incompleto del metabolismo de los ácidos grasos, y que es secundario a la deficiencia de insulina. Entonces, hay una disminución de las concentraciones de insulina en las células del tejido periférico. Entonces, lo que pasa realmente es que las células no están en la capacidad de recibir la glucosa suficiente para poder llevar a cabo sus funciones normales. Entonces, como un mecanismo compensador, lo que hace el organismo es convertir los ácidos grasos que están ubicados en el tejido adiposo y estos posteriormente van a ingresar al torrente sanguíneo. ¿Qué pasa cuando ingresan al torrente sanguíneo? Se van a unir a la albúmina plasmática y esto es lo que va a dar realmente origen a los ácidos grasos libres. Entonces, una vez se da origen a estos ácidos grasos libres, se detecta una falta de glucosa en las células musculares. ¿Quién lo va a identificar? El hígado. Entonces, el hígado en vista de que hay una deficiencia de glucosa, lo que va a hacer es liberar en cantidades muy grandes la glucosa al torrente sanguíneo. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Va a emplear dos procesos de las rutas metabólicas, como es la glucogenólisis y la glucogénesis. Entonces, respecto a la glucogenólisis,
encontramos que lo que va a hacer es producir el glucógeno y que posteriormente este va a ser convertido en glucosa. En cambio, en el proceso de la gluconeogénesis, lo que va a hacer es que los ácidos grasos van a ser convertidos en glucosa. Sin embargo, estos dos procesos no son suficientes para que las cantidades de glucosa puedan ingresar de una manera adecuada a la célula. Entonces, lo que va a pasar también es que por esta razón va a aumentar la cantidad de glucosa, que es lo que se va a traducir a una hiperglucemia. Entonces, cuando se da lugar a esa hiperglucemia, lo que va a pasar es que va a aumentar la presión osmótica. ¿Qué pasa cuando aumenta esta presión osmótica? El líquido que está ubicado a nivel del espacio intracelular e intersticial va a trasladarse al interior de los vasos sanguíneos. Entonces, una de estas complicaciones, o bueno, lo que se genera cuando aumenta la presión osmótica, es que al nivel del túbulo proximal, la presión va a ser aún mayor, por lo cual el riñón se va a ver obligado a excretar en grandes cantidades no solamente la diuresis y no solamente la glucosa. El proceso no va a ser selectivo, sino que va a eliminar también electrolitos y grandes cantidades de agua. Entonces, en vista de que esto sigue pasando, el hígado siempre va a estar pendiente de los procesos que se van llevando a cabo, como es el caso de la liberación de la glucosa del torrente sanguíneo. Entonces, también lo que va a pasar es que los derivados de los ácidos grasos, cuando se liberan en grandes cantidades, se van a convertir en cuerpos cetónicos. Entonces, estos cuerpos cetónicos, el proceso normal es que sean oxidados a nivel de las células musculares. Sin embargo, lo que ocurre realmente en la citoacidosis diabética es que el hígado va a liberar cantidades muy excesivas que las células musculares no son capaces de oxidar. Entonces, cuando esto sucede, existe la acumulación de los cuerpos cetónicos que se van a acumular a nivel del torrente sanguíneo. Y es lo que genera como tal un descenso del pH y que nos va a conllevar posteriormente a una acidosis metabólica. ¿Qué pasa si esto no es controlado? Entonces vamos a encontrar dos complicaciones que son pues muy notorias, como les mencionaba anteriormente. Se va a ver un aumento, bueno, se va a ver manifestado por la hiperglucemia con cifras mayores a 300 miligramos sobre decilitro. Y además, debido a la presión osmótica que aumenta y específicamente en el túbulo proximal, empieza a haber el proceso de la diuresis osmótica. Pero entonces, como les decía, esto no va a ser un proceso selectivo, sino que va a eliminar no solamente glucosa, sino agua y electrolitos. Esto posteriormente a lo que se va a traducir es a una deshidratación, que finalmente es una de las principales manifestaciones clínicas de la cetoacidosis diabética. También existe como tal una hipercetonemia, que es lo que les comentaba, que al producirse de una manera incontrolada, las células musculares no son capaces de oxidar y se da como tal la acumulación de los cuerpos cetónicos. También existe un efecto anestésico y esto se va a traducir a la hiporreflexia. Entonces, en este proceso también van a estar relacionados algunos mecanismos compensadores que tienen que ver con el sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿qué pasa con el sistema nervioso autónomo? Bueno, entonces, como les mencionaba, también se ha involucrado el sistema nervioso autónomo. Entonces, eso ya tiene que ver con algunos mecanismos propiamente compensadores de la cetoacidosis diabética que les voy a explicar a continuación. Bueno, entonces voy a empezar a como mencionarles cuáles son los mecanismos o sistemas compensadores que realiza el organismo. Entonces, en primer lugar, vamos a encontrar la diuresis osmótica. Entonces, ¿qué pasa con la diuresis osmótica? Hay que aclarar que entonces acá va a empezar a mediar el centro regulador de la sed, que ¿cuál es? Es el hipotálamo. Entonces, el hipotálamo le empieza a enviar señales al paciente diciendo que para compensar esta diuresis tiene que ingerir más agua, ¿sí? Tiene que compensar mediante una ingesta de líquidos. Adicionalmente, a nivel del riñón, las células yuxtaglomerulares van a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué pasa cuando se activa este sistema renina-angiotensina-aldosterona? Esto va a hacer que la reabsorción de agua y de electrolitos se dé a nivel del riñón. Entonces, ¿qué pasa específicamente también con la cuestión de las células yuxtaglomerulares? Es que también van a hacer que este proceso se dé de manera adecuada, como para compensar la pérdida de electrolitos y agua que se ha venido pues presentando dado a la condición clínica.
también empieza a jugar un papel fundamental lo que es la hormona antidiurética que se va a producir específicamente a nivel de la hipófisis. Entonces, esta antidiurética es también la misma vasopresina. Entonces, también lo que va a hacer la vasopresina es que va a ser como un regulador para que el agua y electrolitos sigan conservados. Entonces, lo que les mencionaba también sobre el sistema nervioso autónomo va a ser un principal mediador y en este lo que va a hacer es que va a empezar a liberar hormonas contrarreguladores, como cuáles entonces encontramos la catecolamina y los glucocorticoides. ¿Qué pasa cuando estas hormonas contrarreguladoras son liberadas? Ellas lo que van a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la frecuencia respiratoria y van a generar como tal un efecto vasopresor. Entonces, al realizarse este efecto vasopresor, la tensión arterial va a aumentar. Pero entonces, esto tiene que ser un proceso muy corto. ¿Por qué? Porque si este proceso no es regulado en corto tiempo, se van a presentar complicaciones como las que les voy a mostrar a continuación. Entonces, el descenso de insulina nos va a llevar a 3 complicaciones principales y a sus manifestaciones propiamente dichas. Entonces, encontramos que, como les mencionaba en una parte de la fisiopatología, se va a producir el proceso de lipólisis, la producción de ácidos grasos y la producción de cetonas. Entonces se va a producir una cetonemia, que ¿qué es la cetonemia? Es el aumento de los cuerpos cetónicos. Finalmente se van a ver manifestados mediante la cetoanuria, el pH sérico, que siempre va a ser inferior, que es lo que nos va a llevar también a una acidosis metabólica, y se puede incluso afectar el estado de conciencia o sensorio en el paciente. Finalmente, si la actividad cerebral y todo eso se va a afectar, el paciente puede llegar a un estado de muerte. ¿Qué pasa también a nivel de la utilización de la glucosa? Generalmente, bueno, es como la manifestación clínica más frecuente, va a haber una hiperglicemia. Entonces, ¿qué pasa con la hiperglicemia? Nos va a llevar a una glucosuria, que es la presencia de glucosa en la orina, y también va a involucrar nuevamente el proceso de diuresis osmótica, que entonces en este proceso de diuresis osmótica, como les he venido comentando, nunca va a ser selectivo. Entonces, no solamente se va a perder glucosa, sino que también se van a perder los iones electrolíticos y el agua. Finalmente, ¿esto a qué se va a traducir? A una hipovolemia, que la hipovolemia va a verse relacionada con el gasto cardíaco, la hipotensión, el flujo sanguíneo renal y posteriormente al fallo renal. Estos 3 ítems que les menciono acá también son los que se relacionan con la presión osmótica a nivel del túbulo proximal. Finalmente encontramos que también a nivel del catabolismo proteico los aminoácidos van a influir en que se vean manifestados a nivel del nitrógeno úrico en sangre. Bueno, entonces lo que veían anteriormente es como el resumen a grandes rasgos de todo lo que les he venido manifestando. Entonces, etiology. Insulin efficiency or resistance excess glucagon, increasing glucose approximately within the range of 500 to 800 milligrams deciliter. Metabolic acidosis, elevate GAP, anion, ketonemia. Bueno, entonces, para saber que un paciente necesita ser trasladado a UCI, tenemos diferentes criterios por los cuales vamos a determinar el ingreso, entre los cuales tenemos entonces inestabilidad hemodinámica, necesidad de proteger la vía aérea, obnubilación o estado de coma, imposibilidad para administrar infusiones de insulina en sala abierta. Digamos que el tratamiento también se va a enfocar según la causa que presenta el paciente para desarrollar la cetoacidosis diabética y cuando sea necesario de monitorización frecuente por lo menos cada 1 o 2 horas. Digamos que este criterio es relativo. No obstante, entonces, digamos que para el soporte y la estabilidad hemodinámica del paciente, este va a requerir de diferentes fármacos que, pues, por razones de monitorización y por razones de sus diferentes mecanismos de acción, requieren
de la intervención de un equipo interdisciplinario más amplio para poder o lograr estabilizar el paciente. Tenemos entonces que para el diagnóstico de las acidosis diabéticas encontramos pues diferentes exámenes paraclínicos, los cuales pues, van a contribuir la determinación de presencia de cetonas en sangre, en donde pues este es como el gol estándar en la cetoacidosis. Entonces encontramos que dentro de estos cuerpos cetónicos, a grandes rasgos tenemos el ácido acetoacético, el ácido beta-hidroxibutírico y la acetona, en donde pues esta es la descarboxilación del ácido acetoacético. Entonces encontramos que es importante para la monitorización del paciente y pues el diagnóstico de la cetoacidosis, evaluar el sodio sérico, en donde pues por cada 62 miligramos sobre este litro de glucosa en sangre disminuye un miliequivalente, en donde esto se debe pues a lo que les comentaba anteriormente mi compañera, la diuresis osmótica, en donde pues esta tiene lugar debido a la vasodilatación de los túbulos, pues para la expresión de agua y posteriormente sodio, en donde pues encontramos que es un mecanismo, como les decía anteriormente, pues que logra la descompensación del paciente y esto lo logra pues a través de la excreción, como les decía, de diferentes sustancias en la orina, como los cuerpos cetónicos, glucosa, agua, sodio, entre otros. Tenemos el potasio sérico, pues que este también se relaciona con la diuresis osmótica y pues en realidad lo que hace es que de que no persista dicho estado en el paciente. Digamos que los niveles de potasio generan un déficit entre 300 a 600 mil equivalentes. Esto se debe pues a, perdón, esto se debe a la electronegatividad del ion y también pues esto se da en la medida en la que los cuerpos cetónicos o los cetoácidos son excretados por medio de la orina. Tenemos el fosfato sérico, en donde podemos evidenciar que los niveles normales o los niveles altos del fosfato sérico nos van a indicar falta de insulina y pues posteriormente a esto un estado de cetoacidosis diabética. Una leucocitosis mayor a 25.000 unidades sobre litro, en donde pues esto se debe al grado de cetonemia, en donde pues como les decía anteriormente es la presencia de cuerpos cetónicos en la sangre y pues como lo indicaba mi compañera anteriormente, dentro de los mecanismos compensadores y toda la fisiopatología de la cetoacidosis diabética tenemos la liberación de diferentes hormonas contrarreguladoras, entre las cuales encontramos el cortisol y las catecolaminas. Entonces tenemos que dentro del criterio diagnóstico de la cetonemia vamos a encontrar diferentes valores. Esto depende de la severidad del cuadro clínico en el paciente. ¿Sí? Entonces vamos a evaluar diferentes aspectos como la glucosa plasmática, el pH arterial, el bicarbonato, las cetonas en orina, las cetonas plasmáticas, la osmolaridad sérica, el anión TAP y pues si hay o no alteraciones neurológicas. Digamos que dentro de los criterios para el
diagnóstico de una cetoacidosis leve es que la glucosa plasmática debe estar mayor a 250 miligramos sobre decilitro, el pH arterial debe estar entre 7.25 a 7.3, bueno, 7.3, el bicarbonato debe estar de 15 a 18 miliequivalentes, las cetonas en orina deben ser positivas, las plasmáticas también, la osmolaridad sérica puede ser variable, el anion GAP está mayor a 10 y las alteraciones neurológicas, el paciente aún no ha tenido pérdida de la conciencia, es decir, se encuentra alerta. En la moderada, entonces tenemos la glucosa plasmática mayor a 250 miligramos sobre decilitro, el pH arterial se encuentra entre 7 y 7.24, el bicarbonato se encuentra entre 10 y menor a 15 miliequivalentes litro. Las cetonas urinarias y plasmáticas son positivas, la osmolaridad es variable, el anion GAP es mayor a 12 y el paciente pues ya empieza a tener cambios o alteraciones neurológicas estando entre alerta y somnoliento. Por último, entonces encontramos el cuadro clínico o las manifestaciones de la cetoacidosis grave, entre las que tenemos entonces una glucosa plasmática mayor a 250 miligramos sobre decilitro, un pH arterial menor a 7, un bicarbonato menor a 10, cetonas tanto en orina como en plasma son positivas, la osmolaridad sérica es variable, el anion GAP es mayor a 12 y las alteraciones neurológicas ya son más marcadas, entre las cuales podemos encontrar estupor y coma. Para el tratamiento, entonces encontramos que esto debe ir enfocado pues, a la monitorización o el seguimiento del comportamiento de la glucosa en sangre, también pues, el comportamiento de los electrolitos cada hora, también la realización pues, del monitoreo del nitrógeno ureico, de la creatinina, la osmolaridad, el pH, y esto pues, se debe hacer aproximadamente entre cada 2 y cada 4 horas. También pues, se debe evaluar el beta-hidroxibutirato, ya que pues, digamos que este es el marcador que nos indica pues, la presencia de las cetonas o de cuerpos cetónicos en sangre, que es la cetonemia. Tenemos entonces que vamos a encontrar que es indispensable la reposición de líquidos a razón de que pues, lo que vamos a utilizar para la hidratación del paciente va a ser solución salina normal de 0.9 en personas o pacientes que no tengan compromiso cardíaco, pues se puede o se debe administrar entre 10 a 15 mililitros kilogramo hora durante 4 horas. La administración de líquidos endovenosos, entonces depende de los niveles de deshidratación y de pérdida de electrolitos en la orina, y pues para esto también se debe hacer control y seguimiento del gasto urinario. Entonces también vamos a tener en cuenta los niveles de sodio, en donde pues vamos a utilizar una solución al medio, que esta pues será el 0.45%, pues si el sodio, esto cuando el sodio está elevado, y cuando el sodio está disminuido, entonces se realiza la corrección con solución salina al 0.9. Digamos que para la corrección de líquidos debemos tener en cuenta que estos pues disminuyen la glucosa sérica entre 35 a 70 miligramos de decilitro por hora, y también pues cuando la glucosa en sangre alcanza pues niveles como por ejemplo de 200 miligramos sobre decilitro, es necesario iniciar con soluciones glucosadas.
digamos que también es importante tener en cuenta que debido a la pérdida de líquidos electrolitos vamos a tener una deficiencia de potasio, entre las cuales pues, el profesional de enfermería debe velar por reponer este tipo de electrolitos y vamos a encontrar que cuando encontramos niveles inferiores a 5.3 miliequivalentes, debemos realizar reposición de potasio. De igual manera, entonces vamos a tener que, según la literatura, se recomienda realizar la administración de 20 a 30 equivalentes de cloruro de potasio pues, en solución al medio y se debe tener en cuenta, como les decía anteriormente, el nivel de diuresis o el control estricto de líquidos y pues esta debe ser igual o mayor a 50 mililitros hora, en donde pues lo que les decía, pues el profesional de enfermería debe velar por mantener el potasio sérico entre 4 y 5 mil equivalentes litros. Vamos a encontrar entonces también la administración de insulina para disminuir la glucosa en sangre, el estado de hiperglucemia. Entonces vamos a encontrar que cuando el potasio se encuentra en niveles inferiores a 3.3 mil equivalentes, vamos a utilizar una dosis a razón de 0.4 unidades kilogramo hora, lo cual se realiza, pues, como les decía anteriormente, a razón de disminuir la glucosa en sangre y esto, digamos que se va a ver manifestado por una reducción de entre 50 y 70 miligramos de decilitros hora. Vamos a encontrar también que la infusión de insulina debe ser cancelada o debe ser retirada aproximadamente 2 horas posterior a su administración vía subcutánea. También entonces la Asociación Americana de Diabetes menciona que para las personas que inicien con el esquema de insulina por vía subcutánea, o sea, que les nombramos anteriormente el esquema móvil, vamos a encontrar el valor de referencia debe ser aproximadamente de 200 miligramos sobre decilitro, el anion GAP debe estar menor a 12, el bicarbonato debe ser mayor o igual a 18 miliequivalentes y el pH venoso debe estar igual o mayor a 7.30. También vamos a hacer uso de bicarbonato, en donde pues este será administrado junto con el agua estéril y va a razón de 100 miliequivalentes en 400 mililitros y pues esto en conjunto con 20 miliequivalentes de potasio y pues a razón de pasar esta infusión en 2 horas. Entonces, este es como un algoritmo en el cual pues está un poco más resumido lo que les decía anteriormente. Digamos que tenemos diferentes criterios, los cuales pues nos logran determinar también la gravedad o el cuadro clínico y el estadio por el cual está avanzando el paciente. Nos indica entonces, debemos valorar la función neurológica, debemos valorar la función cardiorrespiratoria y renal y nos nombran algunas de las intervenciones o las intervenciones que debemos tener en cuenta a la hora de la atención a un paciente con este tipo de características. Bueno, ya como complicaciones, como lo mencionaba mi compañera al principio de la exposición, se van a presentar lo que una neuropatía que es a causa pues de una conducción nerviosa alterada
por la acumulación del sorbitol o por otras alteraciones metabólicas en la síntesis o función de la mielina con la relación a la hiperglucemia que se mantiene. Ya a nivel de la nefropatía es pues, una complicación severa microvascular en pacientes con diabetes que es caracterizada por lo que es una proteinuria, edema o insuficiencia renal, problemas en la piel que se da especialmente por cortes pequeños en la piel y que permiten el ingreso de bacterias ocasionando un proceso de infección y generando por lo que es el enrojecimiento, dolor e hinchazón. Y de igual manera lo que es la periodontitis, que es en los vasos sanguíneos, la oxigenación celular, el transporte de los nutrientes y la remoción de los desechos de la cavidad oral son deficientes. Bueno, ya a nivel lo que es del estado hiperglucémico hiperosmolar, que también es una complicación, pero esta es caracterizada por, esto es una descompensación aguda por la diabetes mellitus tipo 2, que es pues caracterizada por la producción insuficiente de la insulina, el cual ejerce un control sobre la lipólisis y la cetogénesis. Este cuadro se acompaña de la sobreproducción de hormonas contrarreguladoras, como lo hemos venido mencionando, en las cuales son las catecolaminas, el cortisol, la hormona del crecimiento y el glucagón y la hormona adenocorticotropina. De igual manera hay que tener en cuenta que para que se presente este estado hiperglucémico hiperosmolar es porque va a haber un aumento de la glucosa mayor a 600 miligramos sobre decilitro. El paciente va a estar en un estado de deshidratación grave. Los niveles de osmolaridad plasmática va a ser mayores a 300 miligramos 320 miliosmoles por kilogramo, va a haber una cetosis leve que es menor a 3 miliosmoles litro y un pH mayor a 7,3. A nivel de la etiología puede ser por IBU, infecciones de vías urinarias, neumonías, eventos cardiovasculares agudos. También puede ser generada por el uso de fármacos como los glucocorticoides, beta-bloqueantes, diuréticos tiazídicos, ciertos agentes quimioterapéuticos y antipsicóticos atípicos y la falta de adherencia al tratamiento para la diabetes. Como diagnóstico, se debe realizar pues la toma de glucemia, en donde pues va a aparecer que es mayor a 600 miligramos sobre decilitro, de igual manera lo que es la hiperosmolaridad plasmática, la toma de gases arteriales, electrolitos, hemogramas, azoados, ionogramas, sedimento, urocultivo, electrocardiograma y radiografía de tórax. Como cuadro clínico, el paciente puede presentar signos como poliuria, polidipsia, debilidad, pérdida de peso. Como síntomas puede ser hipotensión, taquicardia, deterioro del nivel de conciencia y la hipotermia. Y en presentación su inicio es insidioso que puede ser conllevado de días a semanas, depende también de la edad que tenga la persona y pues es más frecuente pues en la diabetes mellitus tipo 2. Como intervenciones de enfermería, lo primero pues es la valoración física, lo que es ya la anamnesis, la monitorización para el registro y evaluación de las constantes vitales, asegurar 1 o 2 accesos venosos periféricos de gran calibre, ya para lo que es la reposición de líquidos y asimismo para la reposición de electrolitos y generar lo que es un equilibrio osmolar, realizar toma de muestras como lo es el uroanálisis, gases arteriales, cuadro hemático y el trazo electrocardiográfico. Administrar tratamiento prescrito, evitar úlceras por presión, ya sea pues realizando la hidratación de la piel y asimismo pues cambiando las posiciones del paciente cada 2 horas y como objetivo principal pues es disminuir los niveles de glucosa en sangre.